Buen día amigos, mi nombre es Diego, estudio en el SENA y pues hoy vamos a dar una pequeña información sobre el multímetro automotriz. Entonces, pues como podemos observar, este es el multímetro. Pues aquí podemos escoger las escalas que podamos medir. Este es el switch de escalas. Uno lo selecciona dependiendo de cómo uno quiera medir. Tenemos el botón de encendido. Tenemos el botón HUD, que es para congelar las medidas, y tenemos las terminales para conectar dependiendo si lo que vayamos a conectar, lo que vayamos a medir. Entonces el multímetro pues consta principalmente de esto. Además de esto tenemos las terminales. Pues este multímetro es el UNI T107. Con este multímetro podemos medir diodos, continuidad auditiva, resistencias, voltaje de corriente directa, voltaje de corriente alterna, miliamperios, amperios de corriente alterna, amperios de corriente continua, revoluciones por minuto, dual y duty. Bueno, entonces en el día de hoy les voy a explicar el manejo del multímetro en la escala de voltios. Entonces, bueno, ya tenemos prendido el multímetro, entonces lo colocamos en voltios. Este sería el rango de los voltios. Aquí tenemos las diferentes escalas, tenemos desde 200 milivoltios hasta 1000 voltios. Siempre tenemos que tener en cuenta que pues, para medir voltaje tenemos que conectar el instrumento en paralelo al circuito, sin importar la polaridad. En estos casos pues, nos va a salir aquí una línea que nos indica si está en polaridad inversa. Bueno, entonces como estábamos viendo, entonces aquí tenemos nuestros terminales, los cuales son los utilizados para medir las diferentes mediciones que podemos tomar en el multímetro. Entonces para medir el voltaje tenemos que conocer qué es el voltaje. El voltaje es la diferencia de potencial que se encuentra entre dos puntos. Pues para medir el voltaje, digamos en este caso vamos a medir el voltaje de la batería. Entonces, como sabemos que la batería tiene más o menos unos 12 voltios, aquí en el multímetro vamos a seleccionar la escala. En este caso la vamos a seleccionar en 20 voltios de corriente continua. Toda batería tiene un voltaje de corriente continua. Entonces aquí en las terminales tenemos que verificar cuáles son los terminales que nos sirven. Está el punto COM, que es donde siempre va conectado en este caso el cable negro, que sería como el negativo de nuestro multímetro, el punto común, y el cable rojo, que sería nuestro positivo, y ya conectado en este caso en este terminal, ya que aquí podemos medir voltajes, ohmios, para Dios, digamos es el terminal con más funciones. Entonces ahora nos dirigimos hacia la batería a medir nuestro voltaje. Aquí no importa si lo colocamos inversamente, ya que pues como observamos nos va a salir la lectura con el signo menos. Entonces cuando nos sale así quiere decir que tenemos la polaridad inversa. Entonces para darle una medición con la polaridad correcta vamos a colocar el cable rojo del multímetro en el borne positivo y el cable negro en el borne negativo. En este caso nos da una medida de 12.47 voltios. El botón HUD sirve para congelar nuestras medidas. En este caso, bueno, lo oprimimos y nos va a congelar la medida. Como podemos observar ahí, ya desconectamos de la batería y tenemos los mismos 12.48, que son el voltaje, digamos en este caso de la batería. Bueno, pues amigos, esto fue una pequeña explicación del voltaje. Espero haberles colaborado con algo y hasta una pronta ocasión.